Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos, contentas? ¿Con una expectativa de lo que vamos a hablar? ¿Del mensaje que traemos de parte de Dios? ¿Sí, verdad? Claro que sí. Señor, muchas gracias, Padre, por la palabra que tienes para nosotros. Señor, que sea una palabra revelada, que podamos entenderla y que llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estuvimos hablando qué pasaba después de, de la muerte y vimos que todos íbamos a pasar, todos vamos a pasar por un juicio, para un juicio de obras, para un juicio de obras, porque no para si tenemos o no la salvación, porque la salvación se obtiene por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, y las obras son las que van a ser eh, eh, recompensadas o castigadas. Entonces, todo depende en el lugar que nos encontremos. Con Jesucristo, en donde lo hemos recibido, hemos aceptado su sacrificio que Él hizo por nosotros, o en los que han rechazado a Jesucristo y se encuentran ante Dios para recibir un justo juicio por las obras que hayan hecho, porque ciertamente no recibirán el castigo igual una persona que se haya portado exageradamente mal en la tierra y que en el cielo, y que otras se portaron bien, pero rechazaron a Jesucristo. Entonces, los niveles son diferentes. Vamos a hablar, vamos a iniciar una pequeña serie. Me gustan las series porque las series tienes oportunidad de poder entender. Ahí estamos. Me gustan mucho más las series porque las series tienes oportunidad de ver a los personajes, de ver lo que se trata, de recalcarte todo lo que Dios quiere que aprendamos. Y cuando es una película, pues tienes una hora, hora y media nada más para poderle entender desde principio hasta fin. Y muchas cosas se te van. Luego platicas con alguien y qué interesante fue lo que sucedió en la película, etcétera, etcétera. Y luego dicen, pues yo no la vi. Yo no la vi. En ese momento te distrajiste, o en fin. Y en las series tienes oportunidad de poder repetir un poco ciertas cosas. Y de hecho se repiten. Y quiero esta mañana iniciar con una serie nueva que se trata que todos tenemos un destino. Un destino. Hemos sido hechos para tener un destino en nuestra vida. Llegar a una madurez para servir al reino de Dios. Y Dios nos da ese destino, nos enseña hablándonos a través
de sueños, de sueños. También lo puede hacer, que es muy frecuente, a través de otras personas. Yo cuando me vine de Nogales para acá, muchas gentes me decían que yo me venía porque venía a pastorear. Y yo, la verdad, no me pasaba ni por ninguna parte de mi mente. Al contrario, lo reprendía. Y ahora ahora he visto, pues todo lo que me estuvieron profetizando, que se ha cumplido y que se tiene que cumplir todavía más. Muchas cosas más. Y son cuestiones que me han platicado otras personas que han tenido un sueño y que son de parte de Dios. Mi espíritu lo recibe y pues esperar que Dios nos vaya capacitando para estar, ¿no?, en eso. Entonces, para llevarnos al destino, Dios utiliza mucho los sueños, pero empieza, cuando te da el sueño, Él empieza a trabajar con tu carácter, porque no puedes llegar a tu destino con ese carácter, con esa personalidad. El carácter es lo que tú eres, lo que tú eres, y que lo que Dios tiene que comenzar a pulirte, como el oro. El oro lo echan al fuego y ya que ha hervido a ciertos grados, comienza a soltar las impurezas y se les va quitando las impurezas hasta que va quedando el oro refinado, lo que Dios necesita de nosotros. Entonces, y para eso nos vamos a basar en un pasaje que nos enseña mucho, nos sirve mucho para basarnos en él, que es el sueño de un soñador y que llegó a su destino y que se formó el pueblo de Dios y además salvó millones de gentes de que murieran en hambre, que murieran de hambre, y además ya y formó en ese lugar al pueblo de Dios. Vamos, entonces, el primer tema que vamos a tratar sobre él, que es el orgullo. Y vaya que era muy orgulloso, muy orgulloso. Se sentía José una persona muy especial, muy especial. Era el hijo menor de una de sus esposas, que quería mucho, de Raquel, y lo había tenido en su vejez. Entonces lo tenía mimado, y los otros 11 hijos se enojaban mucho con él por todo lo que hacía, que vamos a ver. Y no tengas miedo de pasar por pruebas, porque todos estamos pasando por pruebas constantemente estás pasando por pruebas. Y cuando termines, no vas a quedar igual. Va a ser diferente. Y así lo vamos viendo. Así lo he visto con muchas personas
cómo van creciendo ellos mismos, cómo los ves diferentes, cómo estás viendo que se le están cumpliendo muchos de sus deseos, cómo hablan diferente y ese hambre que se les comienza a notar que tienen en su corazón. Por otro lado, ves personas que pues andan paseándose en todo Ensenada, que ustedes los han visto, y que simplemente no encuentran un lugar donde Dios los puede fortalecer. Dios los puede formar como Él quiere. Entonces, mira, el orgullo, pasamos tantas pruebas con el orgullo que vamos a ver, pero también pasamos con una prueba que es muy frecuente y muy importante, que la vamos a ver más adelante, que es la prueba de la prosperidad. Cuando Dios te está prosperando, inmediatamente cuando te dan tu dinero, ahí eres probado. En ese momento eres probado. Cuando recibes el dinero, sea mucho o sea poco. Ahí eres probado. ¿Le vas a robar a Dios? ¿O le vas a entregar a Dios lo que le pertenece? Cuando tú entras a las finanzas de Dios, tú no estás dándole a Dios los diezmos. Ese es un error que cometemos. Vamos a darle a Dios los diezmos. No. Vamos a entregarle a Dios lo que le pertenece a Él. Porque en toda la historia, en toda la Biblia, vemos la parte que a Dios le pertenece y eso lo vemos desde el Edén. Lo que a Él le pertenece, lo que no deberías de tocar, pero lo tocaron. Entonces, y es igual con el dinero. Cuando tú entras te ascienden de trabajo, te llega más dinero, ¿qué vas a hacer? Ahí viene otra prueba y más fuerte, porque es muy fácil echar cierta cantidad que echar otra cantidad más grande cuando el diablo te dice, oye, lo que podrías hacer con ese dinero, lo que podrías hacer. Y además, y eso pues te desanima y dices, ay, no, después lo hago porque me voy a comprar televisión. Y ya te sales de esas pruebas. Pero eso la vamos a tocar más adelante. Y yo quería decir que constantemente estamos con esa prueba de si también entregamos lo que le pertenece a Dios, no lo que tú le das. Tú a Dios no le puedes dar nada, nada, más que tu amor, más que tu obediencia, más que tu alabanza, tu adoración. Pero de lo económico, Él es el rey, Él es el dueño, Él es el que te está dando a ti. Él es el que te da, Él es el que te suple y te dice, devuélveme lo que a mí me pertenece. No lo haces, continúas dando vuelta, dando vuelta. Dios no te reprueba, simplemente continúas con la misma prueba. Yo me acuerdo con el pastor Víctor Richard, porque fuimos, ya cuando estamos en Nogales, fuimos con nuestro pastor como unas 3 o 4 veces, 3 veces yo creo, ¿no? Viajábamos a Chihuahua, a Vino Nuevo, en congresos de miles de personas, de hombres,
de muchas partes. Y él, en una ocasión, dijo que él fue misionero, y así fue, por muchos años allá en la sierra con los tarahumaras. Y que ya cuando aprendió más de lo que son las finanzas tuyas y lo que son las finanzas de Dios, que son diferentes, que las tuyas nomás, ahí las tienes, pero las finanzas de Dios son las que te bendicen y cubren todas tus necesidades de una forma de bendición. Entonces, él dice que se sentía muy mal por el hecho de que estaban tan mal, tan pobres, que nunca les habló del diezmo. ¿Cómo dice? Les voy a decir que me entreguen esto, que me entreguen aquello, para que sean bendecidos. Pero ahora me doy cuenta, dice, que cometí un error tan grande, el no haberles hablado de las finanzas de Dios, porque estuvieran en otra condición ahorita, no en tanta necesidad y en tanta hambre como lo están hasta la actualidad. Entonces, vamos a ver en Génesis 37, vamos a leer unos versículos. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, era un chamaco, no muchacho, un adolescente todavía, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Sí los conocen, ¿verdad? Los amarran, los manojos. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, porque todos tienden a doblarse. Y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño, versículo 9, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol, la luna son sus padres, y las 11 estrellas son sus hermanos. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra
ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, aquí vemos cómo él, empezando, llama la atención que él hablaba mal de sus hermanos, platicaba lo que ellos hacían con el padre. Y Jacob, el padre, recordando, él se enamoró muy temprano de una mujer que fue Raquel, con la cual tuvo 2 hijos, Benjamín y José, de donde y tuvo los otros hijos más de Silpa y de Lea, y de Lea tuvo 6, y de Dila, ¿cómo se llama? Son nombrecitos que no se me pegan. Tuvo otros 2 más que eran las sirvientes de Lea y de Raquel. También se las entregaron. Y pues tuvo 12 hijos. Entonces, recuerda, no nos salgamos mucho del tema, tendrás un destino mayor que tu carácter, mayor que tu carácter. Y lo que sale a relucir aquí en lo que hemos leído es el orgullo de un muchacho mimado, un joven de 17 años. Él se los contaba, se le notaba el orgullo, ¿no? Entonces, punto 1, a lo que están escribiendo, Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene un sueño, pero tiene que trabajar con tu carácter, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, Dios te da un sueño, ya sea que tú lo sueñes o que venga alguien y lo incruste en tu mente y comienzas tú a soñar con él, y el sueño que tengas va a ser más grande para tu vida que el que tú puedas tener. Es mucho más grande que el que tú puedas tener. Por simple teología sencilla, Dios es más grande que tú. Dios te va a dar un sueño más grande que el que tú puedas tener. ¿No es cierto? Entonces, para llegar a ese destino, Dios te va a pasar por diferentes pruebas. Dios tiene tanto amor por ti que no vas a reprobar y te va Él a desechar, sino que vuelves a empezar. Dios te pone una prueba, la repruebas, no la pasas, vuelves a empezar. Y esta prueba del orgullo es muy interesante. Yo hablo a otros a través de sueños, pero con mi amigo Moisés, yo hablaba con él cara a cara. ¿Verdad? Moisés era un hombre, tenemos a un hombre también que era muy orgulloso.
mucho, muy orgulloso. Él desde niño fue formado igual que un egipcio. Él fue formado igual que un egipcio. Él creció, él se formó y cuando ya ve el llamado de Dios en su vida, pues llegó con mucho orgullo, que ve que están pegándole a un judío, a un israelita, y él va y lo defiende y mátalo. Y se pone muy, pues para que vean que tanto los amo, yo los defiendo. Yo estoy entrenado en las obras en el arte de la guerra, en el uso de las armas, etcétera. Muy fuerte. Eso es puro orgullo, ¿no? Pero cuando vio después a una pareja, unos gentes que se estaban también peleando, llega ante ellos y los quiere separar. Y ellos bien le dicen, ¿tú quién eres para meterte con nosotros? Tú mataste, tú asesinaste a un egipcio. Y de ahí le entra el temor, de ahí se ve la primera prueba y se sale al desierto. El desierto donde no hay nada, donde todo falta menos la presencia de Dios. Entonces, no todos los sueños provienen de Dios. No todos los sueños provienen de Dios, por eso tú muy bien tienes que estar atento a lo que te dicen. Como por ejemplo, se me viene ahorita con Samuel. Con Samuel cuando fue entregado por Ana, su madre, y fue y lo dejó con el sacerdote para que ahí se formara, se lo había prometido a Dios si ella salía embarazada. Y una noche que va y se acuesta, le dice, oye la voz que le dice Samuel, y él va con el sacerdote y le dice, mande usted, me dice. No, dice, ¿no me habló? No, vuelve a tu cama, le dice. Y le vuelve a hablar Samuel, y así vuelve a pasar lo mismo. Por tercera ocasión, se acuesta y oye la voz que le dice Samuel. Entonces, entonces entendió el profeta, el sacerdote, que era Dios, y le dice, mira Samuel, cuando te llame y se quiera comunicar contigo, te vuelva a decir, te vuelva a llamar, dile tú, he aquí Señor, aquí estoy, tú dime. Y, y así lo hizo, ¿no? Pero tú sabes muy bien cuando ese sueño viene de parte de Dios, porque siempre va a ser ese sueño para servirle a Dios. Nosotros hemos nacido con un propósito aquí en la tierra, no para tu vida, no para ti, sino para que sirvas al reino de Dios, para que trabajes en el reino de Dios, que cuando estemos allá vas a trabajar. Olvídate de que vas a andar de nube en nube con un arpa. Ahí con un arpa y suaves a otra nube, a ver si encuentras a Abraham ahí para platicar con él. Y ahí andas sin hacer nada, con una túnica blanca, resplandeciente, etcétera, etcétera. No, la palabra dice que vamos a trabajar, que se nos va a entregar ciudades que vamos a nosotros gobernar. Entonces, el punto número 2
que es muy importante, mucho, muy importante, y que él le falló mucho, que le falló bastante a José. No lo presumas, no lo presumas, no lo andes presumiendo. Él lo presumía, él presumía lo que tenía de parte de Dios, y eso los hacía enojar. Recuerdo, estaba precisamente ahorita hace rato, cuando una de las chicas que trabajan como representantes médicos, y que ella tenía poco de haber entrado a la empresa, pero con experiencia en otras ramas, y, y ella una mañana llegó y venía muy contenta porque ya la habían ascendido. Estaba a prueba todavía, o ya la había pasado, hacía poco, y ya le habían dado su primer ascenso. Entonces le dije, mira, te voy a dar un consejo, no lo platiques, no lo platiques. Tus compañeros se van a dar cuenta. Tú no les digas sobre tu ascenso, porque vas a crear enemistades, porque muchos de ellos están deseando ese ascenso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a comenzar a hablar mal de ti, te van a querer tumbar. Y así es el hombre, trabajando con sus propias fuerzas. No lo presumas, que sea tuyo nada más y con tus familiares, pero no con tus compañeros. Buen consejo, ¿verdad? Muy buen consejo. Y sí, efectivamente, le dieron otro ascenso más adelante. Y pues yo no sé qué pasaría si lo siguió platicando o no, ¿no? No, no presumas y alardees lo que Dios te da. No lo andes alardeando, no lo andes presumiendo. Porque tú cuando presumes algo, quiere decir que tú eres más que la otra persona. Si tú al llegar aquí, tú dices, qué sucio es el lugar, tú estás diciendo que tu casa está más limpia que aquí. Si no, no hablarías. Si no, no dirías nada. Cuando tú estás presumiendo algo, mira qué carro que trae, es una cochinada de carro. Es que tú traes otro carro mejor. Y al fondo estás diciendo, yo tengo un mejor carro que esa persona. Esto tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, si no es para glorificar a Dios. Yo muchas cosas que hablo aquí es para darlas por ejemplo, para glorificar a Dios y sepan de mí que yo soy una prueba, yo soy un testigo para ustedes de que yo creo, suponiendo en las finanzas, que yo lo creo, que lo que estoy hablando, yo ya lo he hecho. Entonces, pero por otra parte, yo no ando alardeando ni diciendo que yo soy pastor, yo soy eso. Porque a veces les digo que no me gusta que me llamen pastor porque tengo mucho respeto por los pastores. El ser pastor es algo muy grande. Se me hace a mí mucho, muy grande.
Y no porque no hayamos estudiado y no tengamos los conocimientos, porque los conocimientos te los da Dios, y sí hemos tenido estudios, pero se me hace algo muy, muy grande el que te hagas llamar pastor o que te llamen, etcétera. Pero tampoco vamos a tener problemas si me llamas así, ¿no? Entonces, recordando, el sueño no es tu destino. Claro, el sueño que tú tengas no es tu destino. El destino que tenía José era alimentar a multitudes. El destino que tenía José era traer a su padre y a sus hermanos a vivir en Egipto y que ahí se establecieran, se multiplicaran y que después de 300 años salieran de Egipto, fueran liberados por Dios, salieran de Egipto y se establecieran en el terreno, en las tierras que ya habían pisado sus ancestros, que les habían prometido, una tierra donde fluye leche y miel. Ese era su destino. Pero con ese carácter, el destino lo iba a tumbar. El destino lo iba a hacer, lo iba a destruir. Porque si ahorita tenía unos sueños, cuando él fuera en su destino, a donde iba a llegar, no iba a poder con él. No iba a poder encontrar cuál era su destino. Recuerda, el sueño no es tu destino. El sueño forma, está con tu carácter. Después de que apunté. Dios sabe qué tipo de sueño tiene que darte. Y si tú no estás preparado o preparada para recibir ese sueño, o no se lo da a otra persona, y la otra persona le dice, y te dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Nomás que tú tienes que juzgarlo mucho, muy bien, ¿no? Mucho, mucho, muy bien. Y cuidado con tu orgullo. Tus hermanos lo odiaban a causa de esos sueños y de las palabras. Porque él, con lo que decía, pues golpeaba a sus hermanos, no siendo el menor, como yo te voy a servir, etcétera, etcétera. El orgullo siempre habla. El orgullo, recuerda, siempre habla. Siempre habla. Y quiere que se le escuche. Porque él no simplemente lo hablaba, buscaba a sus padres, buscaba a sus hermanos y hablaba de su sueño. Entonces el sueño siempre habla y siempre quiere que se le escuche. El orgullo siempre interrumpe. La persona orgullosa siempre interrumpe. Yo cómo lo veo eso en mi consultorio. Llega la pareja, los esposos,
¿Y quién es el enfermo? Yo, me dice el esposo. Y, y a ver, ¿en qué podemos hacer? Platícame. Y se suelta la esposa a hablar. Ya le digo, y yo viéndolo a él, haciéndole ver que no es ella, ¿no? Y el esposo le dice, no, déjame hablar a mí. Pero es que tú no explicas bien las cosas. Eso es orgullo. Está haciendo menos a su esposo. Lo está haciendo quedar mal. Y comienzan a pelearse ahí. Y se queda callada y viendo. Y también esto. No le dijiste lo que sentiste ayer que me estabas diciendo. Ya ve, no le dice todo. No le está diciendo todo. Entonces ella es más grande que él. El enfermo es él, no ella. Interrumpe. Estamos en una plática y sale el orgullo de alguien. Lucas 10:10. Lucas 10:10 no es bíblico, eso lo pusieron. No está en la formación de la Biblia. Les iba a traer un libro para que vieran cómo está escrito los evangelios, cómo están escritos. Es un libro. No ponían capítulos, no ponían versículos. Pero cuando tú comienzas a hablar que Dios ha venido para que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero que Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Ya sabemos, déjame terminar. O Lucas 10:10. O fulanito versículo. O sea, para que vean que se lo sabe todos. Y la verdad, eso no es lo importante que tú te lo sepas. Lo importante es que te sepas qué quiere decir Dios con eso. Que tú medites sobre ese versículo que les hablé y que tú digas, Dios no viene a hacerme mal. Dios no viene a robar a mis hijos. Dios no viene a matar mis sueños. No viene a destruir a mi familia. No es de Dios. Porque mucha gente piensa, me han dicho, he sabido, que dicen que los que están pasando por eso es que esa persona, pues Dios se lo mandó, que es una prueba, está pasando por una prueba, que Dios se lo mandó. Dios no prueba así, destruyendo familias. Dios no prueba de esa manera. Dios no se roba a tus hijos. Dios no, etc. Que conozcas, Él quiere que conozcas eso. No de los teólogos que para que fuera más entendible como ahorita empecé con ustedes, vamos a Génesis 37, vamos a empezar del 1. Entonces ustedes rápido se fueron al 37, encuentran el 1 y ahí estamos, ¿verdad? Pero eso se puso después. Por eso una recomendación, cuando vayan a estudiar algo, lean 5 versículos antes y 5 versículos después, para que tengan un mejor entendimiento. Porque aquí se le puso, suponiendo, no lo he leído, pero que José es vendido por sus hermanos. Y aquí habla 5 versículos antes, bueno, no nos llena mucho, pero 5 versículos después, habla mucho.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas, entonces habla más, se continúa hablando. Ese es un consejo teológico que he oído. Agarra 5 versículos antes y 5 versículos después para que puedas entender todo el contexto. Porque en ocasiones se corta el capítulo, pero la narración sigue todavía. La narración continúa. Entonces no presumas, no lo presumas. El orgullo habla de sí mismo. Yo. El orgullo resalta. Y los demás se te quedan viendo. Los demás se te quedan. El orgullo quiere hacerse notar. Quiere hacerse que lo notes a esa persona, que esa persona hace eso, hace aquello otro, etcétera. Y no es más que el orgullo. Qué fácil lo podemos encontrar, el orgullo, en nosotros. Muchas veces lo hacemos, sale de nuestro corazón, el orgullo, como dice en Mateo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. El orgullo habla, el orgullo se expresa, pero de lo que hay en tu corazón. El orgullo está ahí aumentado, ahí se encuentra. Pero lo que sale de la boca, Mateo 15, viene del corazón. Y eso contamina al hombre. Entonces, el orgullo habla de sí mismo. Hay 3 formas de hablar. A ver, díganme ustedes cuál es la forma que hablan ustedes. Hablan mientras piensan. Estás pensando y estás hablando. Hay otro tipo. Estos piensan antes de hablar. Ellos piensan antes de hablar. ¿Qué van a decir? Hay otro tipo que hablan, después piensan. Y son los que te dicen, la regué, ¿verdad? Son los que la regué. No lo debería haber dicho. Dice, lo dijiste, pero pues ya es tarde. Y luego lo quieres componer y lo echas más a perder. Ya déjalo así, hablaste antes de tiempo. Por querer resaltar, nada más. ¿Cómo dejar de presumir? ¿Cómo dejar de presumir? Oye, ese vestido que traes, ese traje que traes, qué bonito está. ¿Dónde lo compraste? Fulana parte. ¿Cuánto te costó? $200. Yo tengo 2 iguales, de diferente color nada más. Me costaron $100 cada uno. Oye, ¿qué? Lo que le quiere decir es que él tiene 2, tú tienes 1. ¿No se nota como orgullo eso? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de estar diciendo eso? De muchas formas se manifiesta el orgullo. El que mejor conoce su corazón eres tú. Eres tú. Entonces, deja de hablar. Y es muy difícil dejar de hablar. Porque es algo que traes durante muchos años. Muchos años. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos
cuando están pequeños, como lo hizo Jacob, cuidado lo que les estás hablando, cómo lo estás educando. Estás haciendo un niño muy orgulloso, muy soberbio. Y eso está entrando al corazón, al corazón. Y eso cuando abunde, la boca lo va a hablar. Luego después tienes que remediar eso con una vara. Con una vara. Te voy a dar un ejemplo de Sonora. Anda el niño por ahí, está el papá tomando. Venga, mijo. Mire, dele un trago. 3 años de edad del niño, ¿no? Y hace su gracia, ¿no? Tráeme una cerveza. Tráeme unos cigarros. Y cuando viene fumando. Mira, mi hijo. Y al ratito, tanta nalgada, tanto reprimendas para que esté dejando malas costumbres. Pero tú por tal de orgullecerte de tu hijo, miren todo lo que hace a la edad. Ya camina y trae los pies ambos por andarlo levantando antes de tiempo, ¿no? No lo aguantan el pie, bueno, como si fuera a correr más fuerte cuando estuviera grande. Pero estás tratando de marcar un orgullo en él, tener orgullo por lo que estás haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no hablar. Pídele el Espíritu Santo, como dice David, pon guarda en mi boca, pon un guardia en mi boca, para que cuando vayas a hablar algo, te la cierre. Es lo que quería decir. Me decía un pastor, cuando estábamos platicando, yo le decía, los pastores por lo general son muy exagerados. Tienen que exagerar para que se quede en la mente de las personas, ¿no? Pero ese punto es el chiste, no. Le dijo a su esposa, mira, aquí por abajito, cuando esté hablando cosas de orgullo o algo, pégame una patadita. A los meses tenía las piernas moradas, dice, moradas, dice. Bueno, pero supo cómo tratar con el orgullo. Tercero y último, trata con la raíz del orgullo, no con el fruto. Y para que le puedas entender al orgullo, el orgullo es producido por tu inseguridad. Para entenderle un poco mejor, por tu sentimiento de inferioridad y sentirte inadecuado donde te encuentras. Donde te encuentras. Ahí andan muchas personas entregando sus tarjetas con una descripción apantalladora, pero que dice, bueno, ¿por qué me interesa? No es más que orgullo. La persona tiene que preguntar, la persona tiene que interesarle, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera. Y tú desplayarte con humildad. La carne siempre quiere resaltar. No tengas cuidado por eso, porque así es la carne. La carne siempre quiere elevarse, ser más que las otras carnes que hay ahí, sobresalir. Así es la carne. Y por eso a veces en la familia no nos quiere, ¿no? Para sanar debes de dejar de confiar en ti mismo. Tu confianza tiene que estar en el Señor. A veces lo decimos que es en el Señor, pero tú sabes si no es que está
dentro de ti. Porque tú hablas de mí, como ahorita cuando empecé que les dije, tú no le estás dando los diezmos a Dios. Tú lo estás devolviendo el 10% que Él quiere como semilla para trabajar con Él y hacerte prosperar. Es lo que Él quiere. Él no quiere tener un banco. Si las calles son de oro, si Él es el que formó todo, el que necesita soy yo. Yo soy el que necesita. Y luego todavía, cuidado con el... No me voy a meter en esto porque ya lo vamos a hablar después. Es que a veces, por falta de conocimiento, pasamos por tantas situaciones y la Biblia es tan clara para que nosotros no pasemos por eso y entremos a las finanzas de Dios. Como nos está hablando aquí ahorita sobre el orgullo. Deja que Dios obre a través de ti. Que sea, reconocer que sea Dios, que les quede claro que el que te dio ese ascenso, Dios te dará la sabiduría para llegar a tu destino. No trates con el fruto, trata con la raíz. No le puedes pedir cuando estés orando, ya sé, dices, le voy a pedir a Dios que me dé humildad. Dios no da humildad. Por lo menos no lo dice en la palabra. Por lo menos los teólogos no dicen que han encontrado ahí que tú pidas humildad. Al contrario, Dios te dice, humíllate, el que se humille a sí mismo será exaltado. Entonces, tú tienes que aprender a humillarte, a quedarte callado. Pero es que esta es muy buena, Señor, cállate. Cállate. No estás en el lugar adecuado. No tienes tú no eres el juez de tu familia. A lo único que nos ha hablado Dios es a que prediquemos el evangelio, a que hagamos discípulos. No a decirle a la gente sus pecados. Ese es trabajo del Espíritu Santo y creo que ninguno de nosotros no somos Espíritu Santo. Él es el que redarguye de pecado, el que te hace sentir que no es correcto lo que estás haciendo. Cuando tú entres, ya por último, en la presencia del Señor, te vas a sentir muy chiquito. Es como te vas a dar cuenta que tú estás en la presencia de Dios y que mientras tú te alejes de Dios, te vas a ir haciendo más grande e importante. ¿Eso queda claro? Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú te haces chiquito. Cuando eres humilde, tú lava los pies. No como Pedro. No, lávame todo. No, Pedro. Ya has sido lavado por la palabra. Los pies es lo único que tienes sucio.
Entonces, si saber cuando tú entras a la presencia del Señor, te comienzas a hacer muy pequeñito. Y cuando te alejes, te comienzas a hacer grande e importante. Y es cuando sale el yo-yo, el alabarte a ti mismo. Y comienzas a decir cosas que tú sabes que no es cierto. Y la gente luego al rato te conoce y dice, oye, lo que estuvo hablando aquella persona, yo conozco, yo la conozco y no es así como lo que está diciendo. No es así. No es más que el orgullo. ¿Pueden pasar? No es más que el orgullo.